de hoy, solo le voy a dar acceso a los compañeros que hacen falta. Entonces sean bienvenidos. Muy bien. Y siempre pues les damos gracias a Dios porque permite que nos podamos reunir y nos da a todos esta oportunidad de poder estar presentes en la clase del día de hoy. Hoy vamos a conocer un poco sobre los tipos de texto. Este contenido lo voy a presentar mediante un mapa mental. La actividad que ustedes deben de realizar esta semana es un mapa mental. El mapa lo van a entregar ustedes el día martes, que es cuando tenemos nuestra clase presencial. Entonces, el día martes yo voy a estar recibiendo esta actividad. No la tienen que subir a plataforma, sino que se las voy a calificar de una vez el día martes y así les asigno su nota ese mismo día. Y así ustedes también ya la pueden verificar. Entonces, la actividad de esta semana la entregamos el día martes, no el día lunes, sino que la van a entregar de manera presencial cuando tengamos nuestra clase. Tengo acá el ejemplo de un mapa mental. El mío pues tiene más contenido porque yo tengo que explicarles a ustedes esto, ¿verdad? Pero el de ustedes tiene que tener las ideas principales. Media vez tenga las ideas principales, yo sé que su mapa mental se va a poder entender. La finalidad de un organizador gráfico como un mapa mental es que nosotros podamos explicar nuestro tema sin necesidad de que la persona lea todo el contenido, sino que en el mapa puede explicar las ideas más importantes. Esa es la finalidad que tiene un mapa mental. Yo tengo uno acá que es el que voy a utilizar para poder explicarles el tema del día de hoy, que como les mencionaba son los tipos de texto. No sé si hay alguna duda con la actividad de esta semana. No, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? ¿No hay dudas? Muy No, bien, señor. gracias. Muy bien, gracias. Muy amables. Vamos a conocer qué es un texto narrativo. El texto narrativo puede ser uno de los más comunes y que más nosotros podemos llegar a utilizar o que podemos presenciar. Estos textos narran, como su nombre lo indica, algún tipo de evento, alguna historia, algún fenómeno, algún cuento, algún mito, y son los que pueden ser tanto ficticios como no ficticios, es decir, que pueden contar historias reales a como pueden contar historias ficticias o imaginarias. Este tipo de texto está prácticamente conformado por tres estructuras o por tres elementos. El primero es el planteamiento, que sería la primera parte en donde se va a narrar el inicio de una historia. Posteriormente está el nudo o el tronco principal de la historia, que es decir, el momento en el que se van a desenlazar todos aquellos eventos, sean buenos o malos, o que van a colocar a los protagonistas en un punto decisivo. Y el desenlace es el final, ¿verdad? Cuando ya sea que todo se resuelve o todos los problemas llegan a resolverse o a poder prácticamente llegar a un punto, al punto más alto de la historia para poder darle un final. Si es, por ejemplo, un cuento o alguna historia. Si es, por ejemplo, algún texto que relate un evento histórico o algún hecho, simplemente en la parte final del desenlace se van a narrar las conclusiones que tiene ese texto, todo aquello que haga que el lector pueda concluir o que le dé al lector esa noción de que ya se terminó la historia y que tuvo un final. Esas son las tres partes que incluye un texto narrativo. Un ejemplo del texto narrativo puede ser el siguiente. Este es bastante corto. Primero llenamos nuestras maletas y luego subimos a un taxi y fuimos camino al aeropuerto. Después de eso, y sigue narrando. Un texto narrativo es cuando nosotros contamos una historia o contamos un evento. Utiliza ciertos verbos dinámicos o ciertos adverbios conectores que van a conectar las oraciones especiales como y luego, primero, segundo, tercero, para poder explicar cómo sucedieron los hechos. Esas son las características que tiene un texto narrativo. Los diferentes tipos de texto nosotros los podemos ubicar en diferentes contextos. Acá tenemos un texto descriptivo. Este texto tiene la característica de que tiene como la finalidad poder definir algo, poder darnos a nosotros características sobre un objeto, sobre un animal, sobre alguna persona, sobre alguna situación o cualquier otro tipo de descripción. Tratamos de definir detalladamente cómo es una persona o cómo es un objeto.
También lo podemos emplear al momento de expresar nuestros sentimientos. Para este tipo de texto vamos a realizar un pequeño ejercicio que tiene que ver con el ejemplo que está acá, que es, les voy a dar lectura: el gato de Pedro es un gato grande, de color blanco y con ojos azules. Se llama Nelly y tiene 11 años. Es cariñoso y le encanta acariciarte cuando quiere llamar tu atención. Acá se está realizando una descripción, ¿verdad? Se está describiendo al gato de Pedro y se dan todas las características que éste tiene. Para este ejercicio les voy a suplicar a todos los que tengan una mascota o que tuvieron en algún momento una mascota que me hagan favor de levantarme la mano. Que levantemos la mano aquellos que tienen o tuvieron en algún momento una mascota. Muy bien, gracias Melissa, gracias Juana Isabel, gracias Leslie. Muy bien. Gracias Sofía. Gracias a Ángela, gracias. Muy bien, los que faltan no han tenido una mascota. Gracias Carla. Muy bien. Entonces, los que levantaron la mano, voy a darles unos 3 minutos o 5 para que ustedes definan cómo es su mascota, ya sea que lo anoten acá en el chat o que enciendan su micrófono, para que ustedes definan cómo es su mascota. Si es un perro, si es un gatito, o si es cualquier otro tipo de animal que ustedes nos describan cómo es. Entonces, les voy a dar el tiempo para que ya sea que lo anoten ustedes en el chat o que lo compartan acá encendiendo su micrófono. Muy bien, vamos a tener unos 3 minutos para esa actividad y enmarcan acá en el chat, por favor, su descripción. Muy bien, vea Melissa, lo que ustedes deben de realizar es describir a su mascota. Acá, los que levantaron la mano de que tienen una mascota, anotan acá en el chat y describen cómo era su mascota, cuál era su nombre y cómo era. Solamente eso. O ya sea que encienda su micrófono y no lo quiera compartir. Muy bien, ya tengo acá algunas descripciones. Muy bien, Ángela nos dice que era una gatita y se llamaba Campanita. Muy bien. Carla nos dice que era un perrito, se llamaba Toby, era blanco, colocho y muy juguetón. Muy bien. Muy bien, esperemos gracias por los que ya mandaron su descripción. Si nos damos cuenta, acá la finalidad es nosotros describir, ¿verdad? Cómo es su comportamiento, cómo era su comportamiento, cuál es su nombre, eh, cómo se comportaba con nosotros, cómo se comportaba con las personas. Muy bien, Leslie nos dice, mi perrita se llama Luna, es una perrita pitbull, color café, que le gusta jugar y no muerde. Muy bien. Sofía nos dice que es un gato cariñoso, juguetón y se llama Garfield. Muy bien, qué bonito nombre. Se llama Ella, es una perra de color negra. Muy bien, gracias Lisandro. Mi gato es blanco, tiene 1 año y medio y se llama Yaco. Es muy poco cariñoso. Muy bien. Muy bien, gracias a los que enviaron su descripción. Si nos damos cuenta, cada uno de ustedes enmarcó aquellas características de su mascota, ¿verdad? Aquello que los va a personalizar y que hace que cada mascota tenga una personalidad diferente. Esa es la finalidad con un texto descriptivo, que nosotros podamos identificar cuáles son las características que tiene un animal, una persona,
un objeto o alguna situación. Por ejemplo, podemos hacer un texto descriptivo de nuestros papás, de nuestros hermanos, si tienen hermanos, o de algún familiar o de alguna persona que ustedes admiren. También se puede hacer un texto descriptivo de esto. Los textos descriptivos existen de dos tipos, los descriptivos técnicos y los descriptivos literarios. Los técnicos se utilizan más que todo para dar énfasis a ciertos datos o a cierta información. El literario, pues obviamente va a contener descripciones que son personales y que es prácticamente donde el autor va a ser quien le va a otorgar esta intencionalidad al escrito. Entonces pueden darse de estas dos formas. Técnico cuando es de un carácter más minucioso y necesita una exactitud de datos o de información, y el literario cuando es la percepción del autor y es el autor quien enmarca esa información dentro de un texto. Muy bien, gracias a los que mandaron sus descripciones. Vamos a ver, Melissa nos dice, mi mascota es un gato y se llama Cheto. Ay, qué bonito. Y el color blanco es de color blanco con colorado y es cariñoso y muy juguetón. Ay, muy bonito. Gracias, Melissa. Si nos damos cuenta, como les mencionaba, todos acá enmarcamos la personalidad de nuestra mascota o de la mascota que hayamos tenido. Entonces, eso es muy importante dentro de un texto descriptivo. Cuando nosotros leímos, al menos yo cuando leí la descripción de ustedes, yo me imaginé cómo es su mascota, en base a lo que ustedes me comentaban, ¿verdad? De qué color es, inclusive podemos imaginarnos la personalidad que tienen al ustedes mencionar si son cariñosos, si no son cariñosos, eh, y esas distintas características que nos hacen poder pensar cómo llega a ser una mascota. Muy bien, gracias a los que enviaron su descripción. Vamos a conocer otro tipo de texto que es el expositivo. Como el nombre lo indica, acá lo que se trata es de exponer y de orientar al lector sobre un tema específico. La mayoría de estos textos suelen ser instructivos o ciertas recetas que hacen que el lector pueda guiarse en lo que debe de realizar. Acá nos dice que el texto se orienta a exponer un tema, pero en el que el autor no va a dar su opinión personal, simplemente va a dar ciertos criterios que van a hacer al lector que siga ciertos pasos. Suele incluir tanto definiciones, pero explicaciones, más en estos textos no se puede, el autor no puede dar su opinión, no puede opinar, no puede decir, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una receta. Si el autor que hizo esta receta no puede decir esta receta me funcionó o esta receta tiene dificultad, en estos textos no se puede, sino que simplemente se le dan pasos al lector. La estructura de estos textos tiene que ser muy clara, porque como es una guía, tiene que ser bastante clara para que el lector la logre comprender. Cuando no se trata de una receta, por ejemplo, sino de la exposición de un tema, se va a iniciar con una introducción para dar a conocer el tema, luego va a dar el desarrollo, es decir, la explicación principal, y por último va a dar conclusiones, que van a ser esta parte final en donde se van a resumir todos aquellos aspectos importantes. Esa es la estructura que tiene un texto expositivo, el poder exponer un tema de la manera más clara sin agregar la opinión del autor, sino que simplemente se da una explicación bastante objetiva en donde no, el autor no va a expresar su sentir, sino que únicamente va a explicar un tema en específico. Otro tipo de texto es el literario. Dentro de esta tipología podemos incluir los cuentos, por ejemplo, las fábulas o la poesía, que son todas estas obras que están enfocadas hacia lo artístico. Estas obras son muy subjetivas y utilizan figuras retóricas. Si se recuerdan, el año pasado conocimos cuáles son algunas figuras retóricas. Está la metáfora, por ejemplo, el símil, la antítesis, la comparación. Y existen diferentes tipos de figuras retóricas y se utilizan dentro de este tipo de texto. El texto literario tiene la característica que su objetivo es entretener al lector. Acá no se va a tomar muy en cuenta el mensaje, el contenido que tenga la obra o el texto, sino que acá lo que se quiere es entretener. Puede que no tenga ningún texto que sea de aprendizaje para el lector, sino que su finalidad va a ser solo entretenerlo y mantenerlo con su atención constante a ese texto. Pues están los cuentos, las fábulas, la poesía, las novelas que forman parte de los textos literarios. Y acá, al ser subjetivos,
toda la estructura del texto está basada en la intención del autor. Acá el autor sí emite su opinión y crea ese mensaje que quiere dar en base a la obra que creó o en base a este tipo de texto. Existen también los textos históricos, más que todo son las biografías, las celebraciones importantes o culturales o algún acontecimiento o hecho histórico que haya sido de gran trascendencia, es decir, que sea necesario enmarcarlo dentro de un texto para que las demás personas puedan conocer sobre este hecho. También se suele utilizar cuando un hecho marcó el desarrollo, por ejemplo, de un país o marcó el pasado y esa historia. Entonces, y se sigue teniendo presente en la actualidad. Entonces, ahí se crea un texto histórico. Por ejemplo, al nosotros consultar la historia de nuestro país y ver su historia política y cómo se ha ido desarrollando desde que fue conquistado, desde que los españoles llegaron a nuestro país, vamos a tener un texto histórico bastante largo de cómo cómo afectó, por ejemplo, la llegada de los españoles a los nativos, a las personas que vivían de acá, qué aspectos que traían los conquistadores afectaron y aún se siguen teniendo presentes dentro de nuestro país. Por ejemplo, la religión católica fue también traída por los españoles y ellos fueron quienes la inculcaron y empezaron a crear estas iglesias dentro de nuestro país, porque antes que Guatemala fuera conquistada, se utilizaba, ellos tenían una religión, pero era una religión maya como tal, entonces ellos ya tenían prácticamente sus cultos o sus tradiciones. Al momento de llegar los españoles se genera como esta transformación de que muchas de las cosas eh, llegaron a cambiar por la llegada de estos españoles que venían a implementar lo que ellos ya utilizaban dentro de su país. Entonces uno de ellos fue también su religión. En base a ello tenemos nosotros hoy esa religión dentro de nuestro país. Entonces, es parte de la historia que tiene Guatemala, ¿verdad? De cómo se formaron las cosas que hoy ya tenemos nosotros y que hoy ya identificamos como nuestras, cómo fue que éstas llegaron o cómo fue que éstas se desarrollaron dentro de nuestro país. Por ejemplo, también está la educación. Antes la educación solo era para cierto grupo de personas que estaba privilegiado de cierta forma, ¿verdad? Hasta que después se crea una educación que sea gratuita, que sea laica y que sea obligatoria para todos. Entonces, el texto histórico nos ayuda a eso, a entender qué fue lo que pasó o cuál es el pasado de nosotros para poder comprender el presente y con ello también poder entender por qué suceden ciertas acciones dentro de nuestro contexto. Muy bien. Otro texto es el texto periodístico. El texto periodístico se basa en ciertos elementos que pretenden informar. Es similar a un texto informativo. El texto informativo lo vamos a conocer en la siguiente guía, que es la programación número 4. El texto periodístico tiene la característica de querer informar. Son todas aquellas noticias que nosotros vemos en televisión o que hemos leído en redes sociales, las leemos en un periódico, por ejemplo. Toda aquella información que pretenda mantener al lector informado y que se entere de aquellos acontecimientos que son considerados como importantes. A diferencia de los textos literarios, que su objetivo era entretener, el del texto periodístico es poder informar a las personas. Acá tengo un ejemplo de texto periodístico. Le voy a dar lectura. Seúl cierra museos y parques durante 2 semanas ante un repunte de los contagios. Las autoridades sanitarias de Corea del Sur han anunciado la reimplementación de algunas medidas de distanciamiento social en el área metropolitana de Seúl ante un repunte de contagios. El país asiático ha registrado 79 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. Este reportaje fue de cuando la pandemia iniciaba, ¿verdad? Que Seúl estaba en alerta y cerraba nuevamente elementos como parques y museos porque en su país se habían registrado 79 casos en las últimas 24 horas, lo cual en ese momento era bastante alarmante. Entonces, esta información lo que tenía por objetivo era informar a las personas sobre la situación que
acontecía en este país, qué acontecía en este lugar, para mantenerlos informados sobre cómo se iba desarrollando prácticamente el coronavirus en el mundo. Esa es la finalidad de un texto periodístico. Está también el texto argumentativo. Este tipo de texto se basa en poder nosotros persuadir al lector. Acá nosotros podemos comentar una idea, dar una opinión con la finalidad de poder convencer al lector o a nuestro receptor, exponiendo todo aquello que está a favor de nuestra idea como también aquello que está en contra. A esto se le puede llamar, a esta idea que nosotros tenemos se le puede llamar tesis, que es lo que nosotros queremos defender. Se inicia este texto con una exposición que dé a entender los argumentos que se proponen. Seleccionamos nosotros un tema específico y el inicio para hacer nuestro texto es que nosotros podamos exponer este tema, que vayan a ayudar al lector a que comprenda nuestro sentir o que comprenda nuestra idea. Es necesario esto de poner al lector en contexto para que pueda comprender nuestro tema. Puede ser que nosotros hablemos de un tema muy específico que solo nosotros manejemos y eso vaya a afectar también que el lector no pueda comprender nuestro argumento, no pueda comprender nuestra idea principal porque desconoce de los elementos de ese tema. Entonces es importante que brindemos como una introducción para que se pueda entender la finalidad de nuestro tema. Acá lo que se trata es de convencer. ¿Dónde podemos ver este tipo de textos? En anuncios publicitarios o en publicidad. Es muy utilizado también cuando se está en tiempo de campaña para los políticos, por ejemplo, porque se realizan textos argumentativos o discursos argumentativos que ayudan a que puedan convencer a las personas de algo y a poderlas persuadir para que ellos tomen una decisión o para que apoyen su idea. Tenemos acá un ejemplo de un texto argumentativo publicitario. Dice, la crema anti-ag es el mejor tratamiento antiarrugas que existe. Utiliza ingredientes naturales para hidratar la piel, disminuir las líneas y reducir la profundidad de las arrugas más marcadas hasta en un 67%. Entonces, acá esta primera oración es como la introducción, nos presenta el producto. Seguido de eso, utiliza este párrafo para convencer a las personas de que adquieran ese producto y nos dice que les va a reducir las líneas de expresión y les va a reducir las arrugas que tienen marcadas y nos da esos beneficios que tiene, hidratar y disminuir las líneas de expresión, reducir la profundidad de arrugas y sin fin. Acá se ve presente la intención de poder convencer. Este párrafo de acá lo que intenta es convencer al lector de que adquiera este producto, ¿verdad? Por los beneficios que acá enmarca. Ese sería el ejemplo de un texto argumentativo. Existen también los textos instructivos que son similares al texto expositivo que habíamos visto anteriormente. Acá lo que se tiene por finalidad es educar o enseñar a hacer algo. Es como una orientación. Esto lo podemos ver en tutoriales, en ciertas guías que nos van a enseñar a resolver algún inconveniente o nos van a ayudar también a que nosotros podamos entender un programa o cualquier otro tipo de herramienta. Nos vemos presentes tanto de manera escrita como también los podemos ver en videos, los podemos ver en imágenes también, que son imágenes instructivas, en donde nos dan esta guía de pasos que nosotros debemos de realizar. Un ejemplo de un texto instructivo sería las normas de comportamiento en las playas. Depositar la basura en los contenedores y papeleras, no arrojar basura al mar, y acá nos dice que es una playa prohibida para perros. Entonces, acá nos dan ciertas pautas que nosotros debemos de tomar en cuenta. También parte de este tipo de textos son las instrucciones que siempre se nos dan cuando compramos algún aparato, cuando realizamos alguna actividad, también son un texto instructivos que nos van a ayudar a poder tener ciertos pasos o ciertas guías que nosotros debemos de seguir. Y por último tenemos un texto científico. El texto científico va a sobresalir por el tipo de escritura que este tiene, que es muy formal. El lenguaje que se utiliza en este tipo de texto es muy técnico. Su estructura debe ser coherente y la información siempre debe de ser referenciada.
Cuando hacemos un texto científico, tenemos que estar seguros de que la información que nosotros estamos incluyendo es verdadera. Por eso nos dice que esté referenciada, que nosotros marquemos de dónde obtuvimos esa información. El lenguaje técnico del que nos habla en este tipo de texto es prácticamente cuando hablamos de un área específica y utilizamos nosotros elementos o palabras que son muy características de un área. Hablamos de diferentes ramas, economía, política, educación, medicina, por ejemplo, que utilizan palabras o tienen un lenguaje técnico que es especial para su área. Entonces, este tipo de texto sí va definido a un grupo nada más de lectores o de personas que puedan ser capaces de comprenderlo. De lo contrario, se va a hacer muy difícil si la persona no está familiarizada con este tipo con esta materia o con esta área. Tenemos un ejemplo de un texto científico que dice de la siguiente forma. El sistema circulatorio es un sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para mover dentro de su organismo elementos nutritivos, metabólicos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. Existe tanto en los vertebrados como en la mayoría de los invertebrados. Acá nos da prácticamente un texto que está orientado a la anatomía humana o al cuerpo humano, a los sistemas que forman parte del ser humano. Entonces, es un texto científico referente a medicina o a biología o a este tipo de áreas que estudian el cuerpo humano en sí. Entonces, hay elementos que para nosotros es fácil comprender, pero por ejemplo hay otros que no, ¿verdad? Por ejemplo, el dióxido de carbono, cuando habla de hormonas, ¿a qué tipo de hormonas se refiere? Los metabolitos, por ejemplo, ¿a qué es a lo que hace referencia? Son elementos que nosotros podemos llegar a confundir o a no comprender en su totalidad porque no pertenecemos a esa área o no tenemos el conocimiento para poder comprenderlo en su totalidad. Entonces, estos son algunos de los textos, de los tipos de texto que existen. Cada uno de ellos, pues ustedes lo llegan a implementar en diferentes áreas. Tal vez no los realizamos, pero sí los llegamos a leer. Cuando leen un cuento, cuando leen un instructivo, cuando leen alguna noticia, están también leyendo estos tipos de texto. Muy bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien. Gracias. Bueno, les voy a dar algunos anuncios. Más que anuncios, sería información para la siguiente clase. Como vamos a tener nuestra clase presencial el día martes, entonces les voy a dar algunas instrucciones. Recuerden, por favor, que ese día se entrega la programación 2 y la programación número 3. Esas ya deben ir totalmente terminadas. Yo se las voy a calificar ese mismo día. 2 y 3. La 2 es la que no terminamos en la clase anterior y la 3 pues es la de esta semana, que esa es la fecha de entrega va a ser el día martes, sin falta, por favor. Esa sería la primera información. La segunda información es que vamos a realizar un texto informativo. El contenido para la siguiente semana es bastante corto, entonces yo considero que no nos vamos a atrasar mucho. Para ello solicito pues su puntualidad también para que podamos iniciar nuestra clase de manera puntual. Y vamos a hacer la tarea de esa semana, es elaborar un texto informativo. Para ello, pues yo les coloqué acá un ejemplo. Este ejemplo está bastante sencillo. Pueden realizarlo así si ustedes gustan. El texto informativo es del tema que ustedes quieran. Recuerden que el texto informativo tiene, como su nombre lo indica, la finalidad de informar a alguien sobre algún hecho. Acá, por ejemplo, nos está informando sobre algunas características que tiene el oso panda. Pueden hacerlo ustedes de algún animal o de algún tema que a ustedes les interese. Entonces, es importante que ustedes tengan ese contenido a la mano. Pueden llevarlo en su celular si quieren, pueden llevarlo impreso o pueden llevarlo anotado como ustedes gusten. Pero es importante que tengan su tema seleccionado, que ya tengan su información. ¿Qué materiales deben de llevar en la clase para la clase presencial? Una hoja de papel bond tamaño carta, la información sobre el tema que ustedes seleccionaron, imágenes o recortes que ustedes vayan a utilizar, tijeras, pegamento o cualquier otro material que ustedes necesiten si van a decorar su texto o
para poder realizarlo. La hoja de papel bond tamaño carta lo dejé a criterio de ustedes porque pueden llevar una blanca de las normales o pueden llevar una de color también, por ejemplo, del material que ustedes quieran. Entonces, esos serían los materiales que yo coloqué acá. La nota que escribe aquí abajo también les va a aparecer a ustedes en la programación 4 que nos dice que la actividad se recibirá únicamente el día de la clase, porque el contenido que vamos a trabajar es bastante poco. Entonces, decí mucho una página, tal vez la de información sobre este tema. Entonces, considero que nos va a dar tiempo y les va a dar a ustedes tiempo de terminar su texto informativo. Entonces, para ello sí necesito que ustedes lleven esto. Tómenle una captura o escríbanlo en su cuaderno para que no se les vaya a olvidar y que así que todos puedan trabajar dentro del horario de la clase. Muy bien, ¿no hay ninguna duda o alguna consulta? No, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? Muy bien, gracias. Gracias, muy bien. Muy bien, gracias, muy amables. Entonces, si no tenemos más dudas, los espero el día martes para que podamos realizar esta actividad y por favor se recuerdan de llevar las otras dos tareas que tenemos pendientes. No, no es necesario que sea este del oso panda. El tema es el que ustedes quieran, el que ustedes quieran realizar. Yo acá les coloqué un ejemplo, pero pueden hacerlo ustedes de cualquier animal. Si quieren hacerlo el de uno del oso panda, también se puede, pero no es necesario que lleven este, sino la información que ustedes quieran. Puede ser de algún animal, de alguna película, de algún acontecimiento o de algún hecho que haya sucedido, del tema que ustedes quieran. Entonces, este es el ejemplo nada más. Puede ser de cualquier otro tipo de animal o de algún otro dato que ustedes quieran dar a conocer. El tema es a su elección. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Y se recuerdan de entre la entrega de la programación 2 y la programación número 3. Muy bien. Levantamos todos la manita si no hay dudas, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias por la confirmación. Ah, muy bien, Melissa, no tenga pena, pero igual la lleva el día lunes. El día martes, perdón. Igual la lleva el día martes, no hay problema. Muy bien, entonces, si no hay más dudas o preguntas, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos el día martes. Les deseo que pasen una feliz tarde.